En la lección de hoy aprenderemos a escribir una carta de presentación. Imagínese esto: Krista, de 42 años de edad, del país de Etiopía y madre de 2 hijos, acaba de mudarse a Texas. Recientemente se divorció y necesita ganarse la vida. Tiene algo de experiencia en trabajo de oficina, ya que trabajó en la empresa de su hermana hace unos años, pero su experiencia es bastante limitada. Krista ha estado buscando un trabajo por internet y encontró un trabajo que quiere como asistente de oficina en el Hospital Médico Educación para Adultos. Ha escrito un currículum con la esperanza de conseguir el trabajo. Piensa que está lista hasta que se da cuenta de que el empleador también requiere una carta de presentación. ¿Saben ustedes cómo crear o escribir una carta de presentación? ¿Saben lo que es una carta de presentación? Todo currículo debe tener una excelente carta de presentación, pero ¿qué es una carta de presentación? Bueno, una carta de presentación es un documento que se adjunta a su currículum y que realmente los presenta a ustedes ante un empleador. Esta es la gran oportunidad de crear una buena impresión en el empleador, ya que es lo primero que verá cualquier gerente de contratación. En nuestro competitivo mercado laboral, muchos gerentes de contratación pueden recibir cientos de currículums solo para un puesto. ¿Se imaginan cómo se sentirían si tuvieran que leer tantos documentos? Esto podría llevar mucho tiempo. Entonces, para ahora, algo de tiempo, muchos gerentes de contratación escanean o leen rápidamente las cartas de presentación aún antes de considerar leer los currículums. Ahora, Krista podrá preguntarse, ¿por qué el empleador quiere una carta de presentación? La carta de presentación realmente le brinda al gerente de contratación la oportunidad de decidir si quiere ver su currículum o no. Si hicieron las lecciones del currículum, sé que saben cuánto trabajo se requiere para crear este currículum. Los empleadores solo miran de cerca una pequeña cantidad de currículums, por lo cual enviar un currículum con una solicitud de empleo no es suficiente. Pero las cartas de presentación también les brindan a ustedes algunas oportunidades propias. Esta es la oportunidad de demostrar que saben cómo expresarse y que están lo suficientemente interesados en el puesto al tomar el tiempo de investigar a la empresa y el puesto al cual están interesados. Una carta de presentación también les permite a los posibles empleadores saber qué puesto específico les interesa a ustedes, porque están interesados y cómo se enteraron. Una carta de presentación básicamente actúa como una introducción a su currículum. Es un documento comercial formal, por lo que debe redactarse de un formato de carta comercial. Todas las cartas de presentación, a menos que estén escritas en formato de correo electrónico, deben incluir lo siguiente: fecha, domicilio, dirección del empleador, saludo, contenido de la carta, despedida, firma y postdata. En la mayoría de los casos, las cartas de presentación se escriben en documentos separados de los correos electrónicos. Asegúrense de incluir la fecha en que escribe la carta en la esquina superior izquierda. Se recomienda utilizar el formato de mes, día y año. Entonces, algo así como enero 27 del 2009. Como siguiente paso, se incluirá los domicilios, dirección del empleador. Primero deben proporcionar la dirección postal de su casa, seguido de la dirección del empleador. Asegúrese de agregar un espacio adicional entre los dos para que no haya confusión. La siguiente sección es la del saludo.
El saludo es muy importante porque le permite al lector saber quién va dirigida la carta de presentación y el currículum. Es una gran idea tratar de averiguar con tiempo los nombres de los gerentes de contratación para incluirlos. Si no pueden encontrar el nombre de la persona o personas, siempre puede utilizar un término genérico como gerente de contratación. El contenido de la carta es el siguiente. Esta es la parte principal de su carta de presentación. Esta es la sección en la que querrán mencionar qué puesto de trabajo les interesa y cómo se enteraron de tal. Ustedes desean representarse realmente como el mejor candidato posible para el puesto. Así que informen al empleador por qué deberían ser elegidos para este puesto. Además, también desean compartir las acciones que planean tomar a continuación. Tal vez decir algo como: realmente me gustaría reunirme con usted para una entrevista para hablar acerca de las habilidades que puedo traer a la posición. Después de redactar el contenido de la carta, asegúrese de incluir una frase de despedida o un cierre formal. Asegúrese de utilizar una frase profesional y cordial, como atentamente o respetuosamente o saludos. Y luego, finalmente, agregar su firma. Esta área debe incluir su nombre, una firma escrita o electrónica, o otra forma de contactarlos, como una dirección de correo electrónico o un número de teléfono. Justo debajo de la firma, también querrán incluir una postdata. Esta línea básicamente le permite al lector saber qué has agregado en el currículum. Puedes escribir algo como: ver currículum adjunto. Ahora, antes de mostrarles cómo escribir una carta de presentación, repasemos algunos consejos básicos para ayudarlos a comenzar. Primero, veamos algunas cosas que deben hacer. Deben compilar toda la información necesaria antes de comenzar su carta, por lo que desean tener la descripción del trabajo, el nombre del gerente de contratación y, si quieren obtenerlo, y cualquier otra investigación que hayan adquirido sobre la empresa. Deben seguir las instrucciones. Algunos empleadores pueden querer que proporcionen información adicional, como ejemplos de trabajo que han creado o diseñado, y otros empleadores pueda que no acepten solicitudes enviados por correo electrónico. Así que asegúrense de prestar atención a lo que se requiere. Hagan el esfuerzo por dirigir su carta a una persona específica. Si no saben quién es la persona que contrata, use un saludo como: estimado gerente de contratación o equipo de selección de personal. Escriban una carta de práctica. Siempre que escriban algo, deberían escribir una carta de práctica. Lo mismo se aplica a las cartas de presentación. Asegúrense de incluir todas las partes que discutimos anteriormente. Utilicen buenas técnicas de escritura. Los errores gramáticos son una de las razones principales por las que rechazan las cartas de presentación. Mantengan su carta de presentación simple, directa al punto. Siéntanse libres de resaltar sus habilidades o agreguen viñetas a las cosas que estén enumerando. Asegúrense de utilizar buena gramática. Si no se sienten seguros de su capacidad gramática, pídanle a un amigo o profesor que les ayuden a revisar la carta antes de enviarla. También es una buena idea usar verbos activos. Si no saben lo que quiero decir con verbos activos, básicamente son verbos que describen una acción. Algunos ejemplos de verbos de acción pueden incluir organizado, logrado, escrito o ingresado. Si alguna vez necesitan ayuda para pensar en verbos de acción para sus cartas de presentación y currículum, consulten a la hoja de verbos currículum en este enlace incluido.
También deben preparar las cartas de presentación para que sean fáciles de leer. Asegúrense de escribir su carta con espacios sencillos o normales. Asegúrense de escribir 2 espacios después de la fecha, la dirección, el saludo y cada párrafo. Asegúrense de dejar espacios para su firma. Recalquen sus habilidades para asegurarse de que sus destrezas se destaquen. Utilicen un tipo de letra como Times New Roman o Tahoma. Y ahora, de algunas cosas que deben evitar al escribir su carta de presentación. No escriban una carta de más de una página. Recuerden que queremos mantener la carta simple y directa al punto. No incluyan información falsa. Sean siempre honestos. No usen la misma carta de presentación para cada trabajo que soliciten. Deben de adaptar cada carta para trabajos específicos. No incluyan fotos a menos que se requieran. No compartan sus debilidades. Quieren enfocarse en las cosas en las que son buenos, no en las cosas en las que no son tan buenos. No incluyan información sobre el salario a menos que se les solicite. Bien, ahora que comprenden qué es una carta de presentación, las partes de las cartas de presentación y los consejos para crear una buena carta de presentación, vamos a crear una para Krista. Primero repasemos. Krista ha estado buscando un trabajo en internet y encontró un trabajo de posición de entrada de datos que le interesa en el Hospital Médico de Educación para Adultos. Ha creado un currículum, pero ahora necesita una carta de presentación para enviarla con ese currículum. Hay varias formas en las que puede comenzar a escribir su carta de presentación. Puede buscar plantillas en línea, puede usar una herramienta conocida como Lluvia de Ideas o puede usar un organizador gráfico. Primero comencemos poniendo la fecha en la esquina superior izquierda. A continuación, agregaremos el nombre y el domicilio de Krista y luego el nombre del gerente de contratación, seguido del nombre y la dirección de la empresa. Luego comenzaremos la carta con nuestro saludo al gerente de contratación. Krista intentó encontrar el nombre de un gerente de contratación, pero no fue posible, por lo que simplemente vamos a decir: apreciado director de recursos humanos. Estoy muy contenta de haber encontrado en su sitio web la solicitud para el puesto de capturista de datos en el Hospital Médico de Educación para Adultos. Número de identificación de trabajo 442631. Creo que el nuevo hospital será de gran ayuda para la gente de nuestra comunidad. Sé que el Hospital Médico de Educación para Adultos abrirá pronto y buscará personas calificadas para ocupar sus puestos y posiciones de entrada de datos. Por favor, revise algunas de mis habilidades que me califican para este puesto. Escribo con un 90% de precisión en mecanografía. Trabajo bien de forma independiente y en equipo. Capacidad excelente para resolver problemas. Organización eficiente y destreza de archivos. Buen manejo de tiempo laboral. Y luego cerramos con: me gustaría reunirme con usted para hablar acerca de las aportaciones que brindaré a su organización. Llamaré la próxima semana para confirmar que sí recibió mi carta de presentación y currículum, y si es posible, acordar una cita para reunirnos. No dude de llamarme a este número. Gracias por su tiempo y consideración. Respetuosamente, Krista Smith.
seguido de su número de teléfono y su correo electrónico. Y nuestra carta de presentación está lista. Pero si recuerdan la lección de redacción de currículum, no hemos terminado, ¿verdad? Entonces, voy a volver atrás y revisar los siguientes. ¿Es legible el tipo de letra? Se eligió Tahoma, por lo cual es aceptable. Incluí la fecha y el domicilio de Krista, al igual que la dirección del empleador o empresa. Si miramos, incluimos ambos. A continuación, queremos asegurarnos de que en la primer párrafo Krista se presente como candidata y el puesto por el cual está interesada, y que explique por qué es la persona adecuada para este puesto. Y luego, para terminar, queremos asegurarnos de que Krista analice los próximos pasos y la información de contrato, lo cual, como pueden ver, lo hemos hecho. Y solo un recordatorio de otras cosas que deben buscar. Agreguemos espacios adicionales en los lugares apropiados, como después de la fecha y la dirección. Mantuvimos la carta en una sola página. ¿Tenemos algún error de escritura o gramática? Cuando revise la carta, todo se veía bien, pero siempre es una buena idea que otra persona, o dos, o tres también, la revisen en caso de que se nos haya pasado o escapado algo. Ahora es su turno de intentar escribir su propia carta de presentación. Dado que esta es la primera vez que comienzan, es posible que deseen utilizar un organizador gráfico como este. Si es la primera vez que escriben una carta de presentación, es posible que deseen utilizar un organizador gráfico o buscar una plantilla de carta de presentación en Internet. Para su tarea de práctica guiada, querrán usar el currículum que ya crearon a partir de la lección del currículum y seguir estos pasos. Vayan a un sitio web profesional como Indeed.com, Career Builders o cualquier otro que elijan y busquen una vacante de trabajo local. Revisen y lean el ejemplo que se les proporcionó y trabajen en el organizador gráfico. Con la información que agreguen, escriban una carta de presentación para ese puesto. Pídanle a alguien que revise su carta y luego envíen una copia a su maestro. Yo sé que es difícil, pero con un poco de práctica lo podemos lograr.